compañía ha presentado su carta de renuncia. La Junta Nacional de Justicia lo ha aceptado, sin más. Ya sabíamos que también por dónde iba, ¿no? La breve investigación hace unos días. En este momento estamos con uno de los voceros oficiales del presidente José Pedro Castillo Terrones, el maestro Jorge Espelucín, que a la vez es parte del comando de campaña de Juntos por el Perú. Mañana va a estar Roberto Sánchez por acá. Y hemos escuchado también hemos leído un pronunciamiento, que lo pueden ver ustedes ahí en la pantalla, donde básicamente llama Roberto Sánchez y Juntos por el Perú a la conformación de un frente político para defender la democracia y la igualdad de voto. Y por otro lado, una convocatoria nacional pacífica y vigilante en defensa de la voluntad popular. Sin más, en estos breves minutos nos va a dar declaraciones exclusivas acá el maestro Jorge Pelusín. Maestro, ¿qué tal? Muchas gracias por darnos esta oportunidad. ¿Cómo está, Pavel? Buenas tardes. Bienvenidos a esta hermosa y histórica tierra de Cajamarca. Pensábamos que se iba a desarrollar con tranquilidad y normalidad el mitin del día de mañana, ese reencuentro de Roberto Sánchez con el pueblo cajamarquino, pero nos enteramos de la decisión de Corbeto. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, para nosotros está claro que el pacto mafioso que no reconoció el triunfo multitudinario de la voluntad popular abrazada al compañero Pedro Castillo. Hola, estudiantes de inglés. Si alguien se te acerca y te dice How are you? ¿Qué respondes? Ese pacto mafioso que no lo dejó gobernar durante los 17 meses de su mandato, ese pacto mafioso que conspiró y dio un golpe de Estado a la democracia y al gobierno del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, y ese mismo pacto mafioso que avaló la ascensión de la señora Dina Boluarte, que terminó asesinando a 50 hermanos del sur del Perú, ese pacto mafioso que promovió las leyes pro crimen organizado y las que nos han dejado gobiernos como el de Gerí, totalmente entreguistas. Está claro que ese mismo pacto mafioso se ha trasladado ahora al proceso electoral. Ese pacto mafioso que sigue mirando a la voluntad popular como una real amenaza a los intereses de los grupos de poder económico. Por eso, para nosotros no es nada raro lo que ha pasado ahora. Piero Corbeto ha terminado cediendo al chantaje, a la extorsión y al sicariato político que ha ejercido el señor Rafael López Aliaga durante los últimos días, cuando se ha enterado de que el pueblo ha rechazado su propuesta política. Y definitivamente la razón de esta crisis institucional en OMPE ha sido provocada por la derecha y el fujimorismo para evitar que nuevamente la voluntad popular lleve al gobierno central a un hombre del pueblo del Perú profundo como el compañero Roberto Sánchez en representación del presidente Pedro Castillo Terrones. Para nosotros está totalmente claro, el pacto mafioso se ha trasladado ahora al fuero electoral nacional tratando de negar la voluntad popular, el voto de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas, el voto rural, andino y amazónico, que es el respaldo mayoritario que hemos recibido en primera vuelta el 12 de abril y que nos ha puesto de plano en una segunda vuelta para competir con Keiko Fujimori y garantizar su cuarta derrota. Ahora, entendemos que de todas maneras esto causa preocupación, ¿no? Porque hay un pronunciamiento de Juntos por el Perú donde se menciona la conformación de un frente político justamente para defender la igualdad de votos y la voluntad popular, y lo mismo también una convocatoria de la movilización permanente, ¿no? Pacífica, vigilante. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Qué alcances? Mira, Pavel, lo primero que tenemos que manifestar es que la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano jurisdiccional llamado a implementar y a cumplir la Constitución Política del Perú, ha sido lo que ha roto ese marco constitucional, porque recordemos que la Constitución y la ley electoral no permite la renuncia del presidente de OMPE, de ningún funcionario de OMPE, menos en medio de un proceso electoral. Es decir, con eso queda demostrado que las mafias políticas y empresariales que están patrocinando a Keiko Fujimori y a Rafael López Aliaga siguen operando por encima de la institucionalidad, de la ley y de la propia Constitución que ellos defienden a capa y espada. Sin embargo, Pavel, nosotros hemos manifestado desde el primer día en que se confrontó el señor López Aliaga con los órganos electorales, ya que no alcanzó los votos que él requería. Hemos asumido una posición serena, tranquila, de respeto a la democracia, de respeto a la voluntad popular, y hemos estado atentos y vigilantes a lo que significa para nosotros el valor del voto del Perú profundo. Sin embargo, frente a este último acontecimiento de la renuncia por chantaje y extorsión política de Piero Corbeto
que deja acéfalo a OMPE o que pone un recambio que nadie sabe cuál va a ser el destino y el actuar de estas personas. Nosotros estamos como partido político, como frente político, como alianza política, convocando a la conformación de un frente político para defender la democracia en el Perú. Esa democracia que ha sido maltratada históricamente durante los últimos 35 años por el fujimorismo y sus fuerzas adyacentes. Pero también estamos llamando, Pavel, a convocarnos a todos los peruanos a una movilización pacífica en defensa del voto popular. Creo que ya ha llegado el momento de ponerle freno al racismo, al segregacionismo, al clasismo que intenta negar nuevamente la importancia del voto de los hombres y mujeres del Perú profundo. Creo que es el momento de que el Perú y el mundo entiendan que en el Perú la ciudadanía no se mide por la forma como te vistes, cómo hablas o cómo cantas. La ciudadanía en el Perú tiene un respaldo constitucional y exige respeto a nuestras culturas, a nuestra procedencia, a nuestro actuar, a nuestro origen, a nuestro nivel socioeconómico, etcétera. Creo que el Perú tiene que entender ahora, en medio de este proceso electoral, que las elecciones se ganan limpiamente, que las elecciones se deben ganar por mayoría de votos y no por la fuerza del chantaje, no por el poder de las mafias instaladas en el gobierno y en el Congreso, no por aquellas bancadas que han elegido a los representantes del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, los que han elegido al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, los que han elegido al presidente de OMPE, los que han elegido a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República. No basta con hacer mal uso del poder como para hacer saber al Perú que ellos tienen que seguir gobernando. No, la democracia exige un ejercicio horizontal en donde todos los peruanos tenemos que hacer valer nuestro derecho a elegir y a ser elegidos. Ahora, también hay un agente muy perturbador desde nuestro punto de vista, que es la prensa hegemónica. Estos últimos días, a raíz del 12 de abril en adelante, hemos estado escuchando y visualizando lamentablemente una campaña total de terruqueo, de difamación, calumnia, alertando y alarmando a la población en relación justamente a la próxima llegada a la segunda vuelta de Roberto Sánchez. ¿Cómo, como partido, qué cartas van a tomar o qué postura están tomando al respecto? Nuestra respuesta ha sido contundente, Pavel, siempre apelando a la memoria histórica del pueblo. ¿Quién es Roberto Sánchez en el escenario político nacional? ¿Y quién es Keiko Fujimori? ¿Y quién es Rafael López Aliaga? Si nosotros pusiéramos en la balanza la calidad política y moral de nuestros candidatos en este proceso electoral, pensemos en la segunda vuelta, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. De lejos, Pavel, de lejos, la calidad moral, la trayectoria política, la conducta de honestidad, el aporte al desarrollo del país, lo tenemos de nuestro lado, del lado del compañero Roberto Sánchez. La historia de Keiko Fujimori, la historia del fujimorismo, la historia de toda esa década de opresión, de violación de derechos humanos, de entreguismo, de corrupción, acompaña hasta ahora a la señora Keiko Fujimori. Lamentablemente, como tú mismo has manifestado, el rol ideologizante, el rol distorsionador que cumple la prensa limeña, patrocinada por los grupos de poder económico, favorecidos por actos de corrupción de los que han gobernado durante 200 años, son los que han desarrollado una narrativa de terruqueo, de extremismo, ahora de racismo, contra nuestros representantes políticos que han logrado pasar a segunda vuelta. Nosotros decimos con total calma, señores de la derecha, señores del fujimorismo, hagan lo que hagan, haga lo que haga Keiko tratando de resucitar el terrorismo, tratando de resucitar el extremismo, haga lo que haga Rafael López Aliaga, si quiere puede contar 1000 veces las actas, si quiere puede convocar 1000 veces más a elecciones y siempre va a perder Rafael López Aliaga y siempre vamos a estar nosotros en primera y en segunda vuelta, porque hay que entender que el Perú de ahora es un Perú que piensa, es un Perú indignado porque le falta todo cuando tiene todo para resolver sus problemas. Y los grandes responsables de la crisis política, económica, moral y social del Perú son los que ahora están gritando fraude a todos los rincones del país porque no alcanzaron los votos para pasar a segunda vuelta. Lamentablemente, el fujimorismo y el porquismo se han unido para tratar de pasar los dos a segunda vuelta porque saben que son parte del mismo
pacto mafioso que ha secuestrado la democracia, el Estado de Derecho y la voluntad popular hace 3 años ya. En el caso del fujimorismo, 35 años usufructuando del Estado, enmugreciendo la política nacional, tomando por asalto las instituciones del Estado y en este caso imponiendo un resultado electoral que no les corresponde. Nosotros, Pavel, desde Juntos por el Perú, desde esta alianza con el compañero presidente Pedro Castillo, insistiremos de la forma democrática, pacífica, ordenada, pero convocante a nivel nacional a esta movilización en defensa de lo que nosotros creemos lo más sagrado. Nuestro voto es sagrado, venga de donde venga, del último rincón del Perú, de la costa, de la sierra, de los Andes, de la Amazonía, vamos a defender lo que creemos como derecho, el aporte que tenemos para el cambio histórico del país. Bien, para ir cerrando ya, en relación a ello, yo le traslado igual el mensaje de todo el público de Yachehuasi, los que siguen los canales alternativos, ¿no? Ellos desde el primer día pedían a Roberto Sánchez, al candidato Roberto Sánchez, congresista, y en general a todas las bases populares, justamente que se convoque a una gran movilización, porque lo hemos estado viendo con López Aliaga, ¿no? Llamando a su gente a incendiar la ciudad, que vamos a desobedecer todo, insultando y faltando el respeto incluso a las autoridades electorales, sin ningún tipo de respeto a nada. Pero bueno, el día de mañana entendemos entonces que acá en Cajamarca se va a dar un gran reencuentro de Juntos por el Perú con Roberto Sánchez en Bambamarca, ¿no? Distrito o parte, claro, de Hualcayot. Entonces, queríamos que nos comente ello y si está vinculado con justamente este llamamiento donde se dice que se convoca a una movilización nacional. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, de hecho, primero, Pavel, tenemos que decir a nuestros hermanos que la contradicción en el comportamiento político de las instituciones y de la derecha del fujimorismo nos hace recordar cómo al llamamiento de la movilización de los peruanos para defender la democracia y el Estado de Derecho, para defender al presidente Pedro Castillo del golpe de Estado que sufrió por parte del Congreso, la respuesta del gobierno fue bombas, balas, represión, muerte, persecución, desaparición, asesinato de nuestros hermanos. Ahora que este señor que sufre de esquizofrenia política, Rafael López Aliaga, propone incendiar la pradera, enfrenta, insulta a las instituciones del Estado, esa clase política lo aplaude, lo apoya, lo blinda y lo está impulsando a interrumpir un proceso democrático en el cual nosotros estamos en segunda vuelta. El día de mañana en Bambamarca, que es la capital de la provincia de Hualgayoc, en la región Cajamarca, el mensaje del compañero Roberto Sánchez traduce el mensaje del compañero Pedro Castillo a ese llamamiento pacífico a defender el voto rural, el voto andino, el voto popular, el voto del Perú profundo. Ese es el espíritu de nuestra convocatoria para Bambamarca, porque desde Cajamarca, que es la región que nos ha dado el mayor porcentaje de votos, más de 250,000 votos a favor de Juntos por el Perú, a favor de Roberto Sánchez, a favor de Pedro Castillo, a favor de nuestros candidatos de la Alianza Política Juntos por el Perú, van a estar reunidos mañana. No solamente para agradecer a nuestro pueblo que ha confiado en nosotros, sino para sentar las bases de una vez por todas y decirle a la derecha que estamos decididos a defender uno por uno los votos que hemos recogido de nuestras comunidades, de nuestros pueblos abandonados. El día de mañana el mensaje del compañero Roberto Sánchez tiene esa característica, empezar en Cajamarca esta segunda etapa de la ruta Castillita, esta vez para agradecer y para convocar la defensa del voto a nivel nacional. No nos vamos a dejar vencer ni por el pacto mafioso que lidera Keiko Fujimori, ni por la esquizofrenia política del señor Rafael López Aliaga. No importa que cambien al jefe de OMPE, al jefe del jurado, que cambien todo lo que puedan. Lo que nunca van a cambiar es la voluntad y la decisión del pueblo de seguir apoyando al compañero presidente Pedro Castillo y esta vez en su representación al compañero Roberto Sánchez. Estamos en segunda vuelta. Y diga lo que diga la OMPE, estamos seguros que el conteo final nos va a favorecer. Y si se formaliza ese conteo, estamos totalmente seguros que habremos iniciado el paso, el camino para recuperar el gobierno del pueblo para los pobres del Perú. Recuerda, Pavel, que en la gestión del compañero Pedro Castillo, Palacio de Gobierno era la casa del pueblo, de los pobres, de los campesinos, de los gremios, de los sindicatos, de los indígenas, de la ronda, de todos.
cosa que nunca ha existido porque el Palacio siempre ha sido la cuna de las élites donde se brinda champán y banquetes a costa de la pobreza y la miseria de nuestro pueblo. Esa historia la tenemos que cambiar porque siendo dueños de la más grande riqueza en Latinoamérica, no podemos seguir teniendo un 30% de pobreza y un 16% de extrema pobreza que agrede la inteligencia y la dignidad de los peruanos. Vamos a corregir el rumbo de la historia y lo vamos a hacer empezando por defender el voto. El 12 de abril nos ha brindado el pueblo con alma, con corazón y con lealtad a favor del proyecto que lidera nuestro compañero y hermano presidente Pedro Castillo. El movimiento popular alzó la bandera del cierre del Congreso, de la libertad de restitución del presidente Castillo, de la Asamblea Constituyente y posteriormente a las primeras masacres de justicia para los asesinados. ¿Se agregaría a eso, cree usted, a la voz de Roberto Sánchez, presidente, como consigna? Definitivamente, definitivamente. Introducing PC Cleaner, your one-stop solution to a cleaner PC. With PC Cleaner, tenemos no un acuerdo político, tenemos un compromiso político, una convicción política de sumar todas las propuestas que vayan en dirección a la libertad del compañero presidente como primer acto político, el compañero Pedro Castillo, al cambio inmediato de la constitución política, a la recuperación de nuestra soberanía nacional, al grito de justicia para nuestros hermanos caídos y sus familiares, para ir encaminando un modelo económico que parta del esfuerzo de los sectores populares para hacer grande a nuestro país, pero definitivamente está en camino como acto principal la derogatoria de todas esas leyes que han reformado su propia constitución para beneficiar y blindar a todos los políticos delincuentes que ahora intentan anular las elecciones para favorecerse ellos mismos. Que entiendan, Pavel, a través de tu programa, que el Perú ya no es de los hacendados, que el Perú ya no es de los terratenientes, que el Perú ya no es de los que tiene más poder detrás de las armas, no estamos en una dictadura y en este momento el voto popular que acompaña al compañero Roberto Sánchez se convertirá en nuestra principal arma, en nuestra principal herramienta de defensa de la democracia. No vamos a ceder, no vamos a retroceder ni con la esquizofrenia de López Aliaga, ni con el autoritarismo de la señora Keiko Fujimori, ni con el aval corrupto de la prensa limeña, ni con el patrocinio de las empresas transnacionales que están detrás de esta componenda para anular las elecciones, y menos vamos a ceder al chantaje internacional de Estados Unidos que quiere imponer sus políticas en un país que nosotros sabemos es soberano. Depende de todos nosotros. Tenemos en ciernes o un gobierno del pueblo con Roberto Sánchez o una dictadura política empresarial con la señora Keiko Fujimori. Y también tenemos a la fantochada del señor Rafael López Aliaga, haciéndole el fuego a Fujimori para dilatar el tiempo y dejarnos sin espacio para concretar nuestra campaña de segunda vuelta. No vamos a caer en su juego. Mañana empezamos nosotros la segunda etapa de la ruta castillista y mañana empezamos a escuchar la voz de Pedro Castillo, de Roberto Sánchez, pero lo más importante, empezamos a escuchar la voz de todos los pueblos que hace décadas estamos gritando por la liberación de nuestro pueblo de la opresión económica, del saqueo, de la corrupción, del entreguismo y del injerencismo internacional sobre las políticas soberanas de nuestro pueblo. Que sepan estos señoritos que viven en La Molina, que viven en San Isidro, en Miraflores, que están acostumbrados a cholearnos, a ningunearnos de manera racista, que no nos interesan sus adjetivos. La grandeza de nuestro pueblo es mucho, mucho más inmensa que la estupidez política que derraman todos los días en la prensa mercenaria de Lima. De eso estamos convencidos y esa también es nuestra verdadera grandeza y soporte en esta segunda vuelta electoral. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, padre. ¿Sabías que Amazon tiene un fondo mensual que ha superado los $55 millones para pagarle a las personas que publican libros en su plataforma? Me llamo Jonathan y hace años vivo 100% de los ingresos que